El eco de las balas en Manta ha desbloqueado un secreto guardado durante 7 meses en los archivos del periodista Anderson Boscan. El reciente deceso de Javier Dante Briones, un joven de apenas 17 años que contaba con más proyectiles en su cuerpo que años de vida, ha permitido romper un pacto de confidencialidad periodística. Dante, hijo del abatido capo Leonardo Briones, alias el mexicano, no era solo heredero de un imperio criminal en decadencia, sino un testigo directo de cómo el narcotráfico ha permeado las instituciones más sagradas del Estado. Desde la clandestinidad, el joven relató una realidad donde los límites entre la ley y el crimen se desvanecen bajo el peso del dinero. Voy a revelarles un secreto. Yo tengo 7 meses esperando que la noticia que llegó ayer a mis manos no llegara. Porque me daba un poquito de esperanza que no llegase. Y cada día que la habitaba era un día en el que tenía profunda fe en que el bien iba a poder sobre el mal. Pero ayer mataron a Dante Briones, hijo del narcotraficante Leonardo Briones. Tenía 16 y 20 balas en el cuerpo, es decir, que tenía más balas que años de vida. Hoy puedo decir su nombre, Dante Briones, porque el pacto periodista-fuente ha muerto con él. Así como también podría hacer pública parte de la larga conversación que me autorizó a grabar, pero eso seguramente lo haré en otra ocasión. Yo les conté sobre él hace ya varios meses, en este mismo diario. Sin nombres, claro, cuando desde un escondite, aislado del mundo, usando la misma camiseta y pantaloneta por una semana, enlutado por el asesinato de su padre y su madrastra, agobiado por la llamada de los carteles mexicanos que le pedían, le exigían mantener el negocio a flote, requerido por la policía para llevarlo ante la justicia, buscado por los militares para enviarlo a la tumba del lado de su padre, solo, porque no podía confiar en nadie, decidió escribirme por Instagram o TikTok un mensaje. A mí, un periodista a miles de kilómetros, al que nunca había conocido y que denunciaba a su padre esos días como un narco muy escondido. Allí, en las horas más oscuras de su vida, lo que buscó fue un tipo al que le pidió solamente que lo escuchara y cuidara su identidad. Hay que estar muy solo para querer hablar con un periodista. Yo nunca querría hablar con un periodista, nunca. Señor Anderson, me dijo, nada más descolgar el teléfono por la aplicación secreta que utilizaba. Señor, pinche muchacho, ¿cómo me va a hacer sentir así de viejo nada más comenzada la llamada? Tenía tono de voz de chico común, que en lugar de traqueto podía haber sido ingeniero o economista. Abogado no, porque es un hecho que casi todos los abogados hablan como pedantes. Así como casi todas las abogadas hablan con sensualidad. Él hablaba como un chico que busca empleo, con ese tono, respetuoso pero no sumiso, y sabía mucho. Sabía, por ejemplo, de un policía, un alto mando, que tiene una casa en Ciudad del Mar y recibe o recibía de mano de su padre y luego de su tío $500,000 mensuales. Yo casi escupo mi café cuando escucho eso, y es raro porque tomo un buen café. Pero recuerdo haberle preguntado casi a gritos, ¿500 lucas? Y él debió de sentir un poco de pena por mí, que nunca he visto $500,000 mensuales. Y no me lo dijo porque era amable, pero lo intuí. Porque me explicó a continuación que el dinero fluye mensualmente en cuotas asignadas por rango. Los militares de la zona, que tienen rangos más bajos, reciben 50,000 semanales. Pero eran 4. Y la fiscalía, su padre era dueño de la fiscalía de Manabí, dueño desde la época de la buena Salazar, al punto en que si él disponía un allanamiento, eso se hacía. Y pienso, eso es nuestro país, supongo. Un país donde hay narcos ordenando la lucha contra el narcotráfico. Dante no sabe por qué le pusieron ese nombre. A mí me da un poco de pena, un poco de risa.
Se me antoja demasiada coincidencia. Dante. Mi madre, Norma, que tiene todas las creencias habidas y por haber reunidos en una sola, está segura de que los nombres marcan la vida de la gente. Y me ha dicho siempre algo así como: hijito, tú naciste para dar guerra porque yo te puse por segundo nombre Alejandro, por Alejandro Magno. No sabe que también por eso tal vez a los 33 me han dado todos los achaques, porque Alejandro Magno se murió a los 33 y murió de fiebre. Por eso a mí el estado febril me resulta tal vez el peor acto de tortura. Dante no sabía entonces que por su nombre recaía también entonces una marca. Dante viene de durante, es decir, es persistente, no abandona sus ideas. Y no se puede, claro, hablar de Dante sin Alighieri, lo que nos lleva a pensar que este muchacho tenía invariablemente que pasar por el cielo y el purgatorio y el infierno. ¿No lo hacemos todos un ratito acaso? Cuando Dante aprendió a disparar, porque el Señor, es decir, su padre, porque así lo llamaba, lo llevó a la playa y le enseñó a darle a las botellas, ¿no tocó él el paraíso? ¿No amaba tanto a su padre, que era un narco y asesino, que me lo describía como un hombre bueno, que solo mataba porque tenía que sobrevivir en una industria hostil? ¿No había visto él, como me lo contó, montañas de dinero en las que se resbalaba, como mis hijas se resbalan hoy sobre montículos de nieve? Es posible que su purgatorio haya venido con el atentado contra su viejo. Eso podría parecer el infierno, pero no lo es, porque la verdadera cosa terrible de la muerte de un padre no es la muerte en sí, sino la vida tras la muerte del padre. Sobrevivir es nuestra condena. Él, que además había recibido las confesiones de los que tomaron a su viejo por la espalda, un grupo de militares que trabajaba activamente para los choneros, así como había un grupo de militares que cuidaba activamente como custodios de los lobos. Razones ambas por las que la Fiscalía no llegará nunca a la conclusión sobre la muerte de Briones, porque terminarían investigando a los uniformados y en este país está visto, nadie quiere hacer eso. Eso, me dijo Dante, era algo que no lo dejaba dormir. Saber que podía hacer una llamada y tener a la mano a quienes mataron a su padre. Y podría matarlos él mismo, me dijo. Sabía cómo hacerlo. Pero hacerlo, decía también, sería darle la espalda a su hermanita de 3 años, a quien él cuidaba desde el mismo momento de la muerte de sus padres. Ella lo llamaba a él papá. Una niña llamando papá a un niño. Dante me prometió al final de las casi 2 horas y media que se iría lejos con ella. Y yo sentí tranquilidad, como si lo conociera, como si fuera el amiguito de una de mis hijas. Por eso me dolió mucho la noticia ayer, porque no lo hizo, mintió, me mintió. Sabía que no se iría y me dijo que lo haría. Hijo de traqueto, siempre traqueto al fin. Según mis fuentes, al final no le pudieron ni la ambición ni la avaricia, sino las ganas de venganza. Su tío Gabriel, que fue asesinado hace 11 días, tomó el lugar de Leonardo Briones, quien básicamente era el proveedor más importante de lanchas rápidas para los carteles mexicanos. Dante vio en el ascenso de su tío una oportunidad para llegar hasta los que mataron a su padre con la finalidad de haberse apoderado de Manta. Porque es eso lo que se libra en Manta, una guerra. Pero toda venganza cuesta. Entonces Dante reclamó parte del dinero que su padre dejó en testaferros, como una señora llamada Gabriela Parrales, una señora a la que la Fiscalía investiga en un caso de lavado de activos de 17 millones de dólares, pero a la que nunca le van a terminar quitando los bienes, porque así es el Ecuador, un país donde se atrapan los narcos, pero no su dinero. Entre esos bienes que no se quitan está el barco Gold Tuna, que sigue operando, porque en este país hacerse cojudo es deporte nacional, especialmente si eres la autoridad de turno. La pelea por ese barco, para costear los gastos de la guerra, con la que Dante pretendía vengar la memoria de su viejo, abrieron para él entonces las puertas del infierno. Infierno es no poder pasar la página, quedar encerrado en las fronteras de la memoria.
infierno es ser yo en mis circunstancias, o como decía un autor, y no recuerdo cuál, cada uno es esclavo de su propia realidad. Le pregunto a ChatGPT quién lo dijo y me dice que nadie. Pero la frase me parece muy buena como para ser mía. Reviso en Sabater, reviso en Ortega Gasset, nada. Cada hombre es esclavo de su propia realidad. Decido robármela. Voy a decir que es mía. Dante fue esclavo de su condición de hijo de narco. No pudo escapar al mundo de las pistolas y la muerte y la coca y la venganza. Estamos todos condenados. Busco un estudio. 43% de las personas que nacen en condición de pobreza morirán en condición de pobreza. 1 de cada 2. Es como si tuvieras una enfermedad genética. Como si hubieras nacido con eso. ¿Lo es también la maldad? Si es así, ¿qué heredarán nuestros hijos en el Ecuador? Dante me dijo que intentaría tomar dinero suficiente e irse muy lejos. ¿Cuánto es dinero suficiente? No lo sé. Yo calculo que su padre tuvo que haber pasado de los 100 millones de dólares, al ritmo de 3 lanchas rápidas por semana. No sé si de verdad lo intentó, pero ayer 20 balazos dejaron huérfana a una niña de 3 años por tercera vez, sola, absolutamente sola, por tercera vez, sin padre, sin madre, sin tío, sin hermano. No dejo de pensar en ella. Es la 1 de la mañana cuando escribo este diario y pienso en esa niña cuya cara no conozco, cuyo nombre no busco, y la imagino correteando por la casa mientras el hermano planeaba cómo matar a los enemigos de su padre. Y me pregunto si algún día alguien le dirá que vivió rodeada de millones de dólares sin saberlo, que tal vez hay caletas con su nombre enterradas quién sabe dónde. Me pregunto si alguien la tomará en los brazos y le hablará del amor, de un mundo donde todos los suyos murieron por odio. Me pregunto quién la cuidará, quién la abrazará esta noche al dormir. Me pregunto si crecerá, si será feliz, si verá alguna vez este video, si leerá tus comentarios. Me pregunto sobre todo si puede haber cielo después de tanto infierno, o si a algunos les toca nacer condenados. Y si es así, me pregunto finalmente si en 13 años me tocará contar la historia de otra niña condenada. De verdad espero que no, porque no voy a dejar que nos maten también la esperanza. El hijo de un capo tiene que ser un capo, necesariamente está condenado por sus genes, por su herencia. Yo me hice la pregunta un tiempo atrás, cuando me llamó uno de ellos. Atendí con desconfianza porque había contado cosas sobre su padre y pensé que naturalmente él llamaba en plan amenaza, en plan, mira esas fotos de tu lindo equipo de trabajo, en fin, lo de siempre. Pero en lugar de la voz de un malandro me saludó respetuosamente un niño. Tenía 16 años. Yo digo niño porque mi hija mayor tiene más años que él. Así que inmediatamente mi cerebro lo dibuja como un niño, porque la niñez se mide según la edad de los hijos de uno. Pero no es un niño, es un chico de 16 que ha visto morir a su padre y a su madre y se ha convertido él mismo, en blanco de sus enemigos, y mientras hablamos lo buscan. Porque la herencia que le dejaron son muchas propiedades confiscadas, una promesa de baño de sangre y una hermanita que apenas ha aprendido a gatear, pero ya lo llama papá. Tiene, me dice, 8 días escondido. No tiene contacto con nadie. Y para distraerse ha perdido tiempo en TikTok. Allí es donde me ha encontrado, donde he encontrado este diario. Y ha visto incluso una alusión a su viejo, por eso me contactó. Era un hombre bueno, me dice. Habla de su padre. Yo no lo contradigo. Yo no le digo que su viejo dejó a varios chicos como él huérfanos de padre, sin razón alguna. Porque su padre ha muerto y me parece tremendamente inapropiado, de mal gusto entonces que lo juzgue yo delante de él. Y entonces pienso en la cantidad de veces que no digo lo que pienso.
¿Y cómo sería mi vida si nunca guardara nada? Si siempre dijéramos lo que asoma por nuestras cabezas, aunque doliera y lastimara y destruyera incluso, ¿qué pasaría? Me pregunto si conservaría a mis amigos, si conservaría mi empleo, si conservaría mi propia vida. Él me dice que su viejo no fue siempre un narco, algún día fue pescador, pescador a secas, y llevaron una apacible vida en la costa ecuatoriana y eran pobres. Vivían en una casa sencilla, calmado, llenos de deudas, y mamá y papá peleaban todo el tiempo porque la plata no alcanzaba. Pero un día, de repente, cuando él era chico, hubo dinero, a montones, hubo casa, hubo departamento, hubo chofer, hubo maletas, hubo juguetes, hubo piscina, hubo unos carros de los que solo veía él cuando iba a la gran ciudad. Y él, que era mucho más chico, evidentemente, no hacía preguntas, pero veía cosas raras, veía balas entre las plantas, veía cargadores de armas en el garaje, veía armas en el carro. Yo no me aguanto y entonces le pregunto, ¿cómo te enteraste que tu viejo no era pescador? Él me dice que un día llegó un amante a la casa y armó una escena y le gritó, ¿qué crees? ¿Que te voy a tener miedo porque eres un narcotraficante? Saca la pistola y mátame, mátame aquí. Así fue como él, que estaba escondido detrás de la pared, se dio cuenta entrando en la adolescencia que su viejo no pescaba, sino que embarcaba cocaína. A su viejo no lo llama viejo, lo llama el señor. Me parece curioso que un hijo se refiera hacia su padre. El señor tal cosa, al señor no le gustaba tal otra. Yo tengo preguntas. Manuel Vilas, un autor español que me gusta mucho, dice que un escritor es un adicto a las palabras. Si es así, un periodista es un adicto a las preguntas. Yo tengo preguntas todo el tiempo. Yo he sido adicto siempre a las preguntas. De chico, cuando leía El Universo, que era el diario que compraban en casa, buscaba las entrevistas y con desesperación iba de pregunta en pregunta, saltándome las respuestas. Y aún hoy, cuando veo una entrevista, casi siempre puedo ir primero a las preguntas porque las respuestas casi siempre también se pueden adivinar. La gente es predecible. Entonces voy y le pregunto por qué cree que su padre se hizo narco. Él no lo sabe, no está seguro, pero cree que no es por plata. A mí me sorprende la respuesta. ¿Cómo no va a ser por plata? ¿Por qué otra cosa alguien sería narco? Su viejo, dice él, era un pobre que tenía mucha plata. Sus casas valían 20, 25 millones de dólares, pero él nunca acostumbró a dormir en otro lado que no fuera una hamaca. Vivía en una mansión y dormía en una hamaca. Le pregunto si a él tal vez le gusta el dinero y me dice que menos, que a él el dinero solo le ha traído dos cosas, problemas y orfandad. Que en teoría podría acceder a algunos millones que tenía encaletado su padre, pero le toca vivir escondido, porque lo están buscando para matarlo por llevar el apellido de su viejo, y lo único que tiene entonces es una mochila en la que llevaba 3 camisetas y 3 pantalonetas. Nunca me habló de interiores, para mi sorpresa. No sé si no llevaba o era pudoroso, porque hay gente que le da un poco de pudor hablar de interiores, supongo. Le pregunto si él tenía miedo de su padre. Me dice que no. Él ve en su padre, como la mayoría de los hijos, cosas buenas. Dice que el viejo llevaba maletas llenas de plata a las fiestas y empezaba, venga, fulano por la operación de su madre, venga, sutano para el colegio de los muchachos, y que cuando estaba con él, cuando alcanzó los 12 años, comenzó a tratarlo como un amigo. Y le narraba las pasiones y las traiciones y las cacerías de su industria criminal y delictiva, y aunque fuera por la razón equivocada, él siente que tuvieron la relación correcta. Cuando me lo describe, yo por supuesto me quedo en blanco y no entiendo cómo el narcotráfico pudo unir a un padre con su hijo. Pero al final es fácil, ¿en quién más podría haber confiado su padre? Yo doy vueltas para preguntarlo porque se supone que no debo. Ustedes sabrán cuando se los cuente por qué no debían. Pero las preguntas que no debo son las que más hago. Entonces le suelto. ¿Es cierto que tu papá mató a tu mamá? Esa es la historia. Esa es la historia que tienen los agentes de inteligencia con los que he hablado y que me ayudaron a perfilar alguna vez a su padre. Por eso a su padre tanta gente le tenía miedo, porque decían había sido capaz de matar a su propia esposa, a la madre de sus hijos.
Pero él hace un silencio corto, como si se lo pensara, como si también él hubiera dudado de esto en algún momento. Y yo creo, sin duda alguna, que se me ha ido la mano con la pregunta. Pero él no se ofende por ninguna de mis preguntas. Parece estar en un trance, en el trance de haber podido hablar por fin con alguien sobre cosas que parece haber guardado toda su vida, toda su corta existencia. Y me cuenta que no, que a su madre la mataron los enemigos de su padre. Y que a su padre lo habían matado los militares. Y que a él lo querían matar los que contrataron a los militares. Si él tuviera 5 millones a la mano, si tuviera acceso a las caletas de su padre, le pagaría a esos militares, y esos mismos militares que mataron a su padre venderían a sus jefes, y no solamente le darían sus nombres, sino que se prestarían para armar un operativo y detendrían a los traidores y los llevarían amarrados y los arrodillarían delante suyo y esperarían su orden. Él lo sabe, él sabe cómo funciona, pero sabe que entonces, si lo hace, si da la orden, será también un hombre muerto, como lo fue su padre, que estuvo muerto hasta que lo mataron. Porque así viven los narcos desde el día en que se embarcan en el primer kilo o que entierran el primer cuerpo, viven condenados a muerte. Él nunca ha tocado un kilo, me jura, y no quiere hacerlo, quiere irse lejos, quiere sacar plata, no muy poca, como para tener que volver o que lo liquiden, no demasiada, como para acostumbrarse a una vida que ya no podrá pagar, lo suficiente, me dice, para estudiar y ayudar a criar a su hermana, que ahora es su hija. ¿Cuánto es lo suficiente?, me pregunto yo. No se lo pregunto esta vez. Porque él está hablando de irse a vivir lejos, muy lejos. Quiere ser ingeniero agrónomo o cualquier cosa. Quiere estudiar, quiere enamorarse, quiere comprar una casa con dinero que se haya ganado lícitamente y pagar impuestos. Quiere crecer y tener hijos propios, no solamente a su hermanita. Y quiere heredarles algo que no sea dinero, ni sangre, ni condenas de muerte. Yo no sé qué va a ser de su vida cuando estoy hablando con él. En conclusión, la historia de Dante Briones es el síntoma de un Ecuador donde la herencia no es solo de sangre, sino de sus condenas sociales y criminales. Su relato desnuda una manta donde la seguridad subasta el mejor postor y donde las urbanizaciones de lujo esconden alianzas oscuras entre uniformados y capos. Mientras las instituciones sigan siendo propiedad de quienes pueden pagar su lealtad, historias como la de Dante se repetirán, recordándonos que en la guerra del narcotráfico, los hijos terminan pagando las deudas de los padres con su propia vida. Y la esperanza de un cielo nuevo se pierde siempre tras el humo de la pólvora. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete ya. Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.